Bueno, el término tiene su historia, ¿no? Es decir, desde el año 97 es que empezamos a llamarle comunicación para el cambio social. Esto fue en el curso de una reunión donde nos pusimos un grupo de 15 personas a discutir y a reflexionar sobre cuál iba a ser la comunicación en el siguiente siglo, es decir, en este siglo. Esto fue el 97, en abril del 97 nos reunimos en Italia y fue interesante porque no fue un grupo solamente de comunicadores, sino un grupo donde había gente que de alguna manera tenía que ver con la comunicación, pero no con la comunicación para el desarrollo. Prácticamente yo era el único que tenía que ver con la comunicación para el desarrollo, pero había un actor de Hollywood, un productor de canciones, estaba el que después fue Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, de Bangladesh, en fin, un grupo muy diverso y en la discusión surgió la idea de llamar esto comunicación para el cambio social porque hasta entonces se había llamado comunicación para el desarrollo y la historia viene desde los años 60 prácticamente, cuando hay una escuela de especialistas en comunicación, sobre todo en Estados Unidos, que lanza el concepto de comunicación para el desarrollo. Este concepto tenía un lastre a nuestro juicio, venía de toda una experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de todo el uso de la información para fines de guerra, y al terminar la Segunda Guerra se adapta esta comunicación que se usaba para la propaganda bélica, se adapta primero a todo lo que era el comercio, ¿no? Es decir, las fábricas que antes fabricaban tanques y que fabricaban aviones de guerra empiezan a fabricar cocinas y refrigeradores y demás, y había que vender todo eso. Entonces ahí viene la comunicación para el desarrollo, que era una manera de abrir mercados en el tercer mundo para vender los productos de la posguerra, los productos de paz, si uno quiere. Pero hay una reacción muy fuerte de parte de algunos pensadores en América Latina, Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pascuali, que dicen, bueno, no basta hacer propaganda, es decir, la situación de la población en América Latina, en África y en Asia no va a cambiar solamente porque le digamos al campesino que se modernice, porque esas un poco son las teorías del difusionismo y de la modernización, ¿no? Es decir, utilicen un arado más sofisticado y van a tener mejor producción. Los pensadores de la comunicación de América Latina empiezan a decir, el problema no es que el campesino no sepa, que carezca de información, no es que no tenga la tecnología adecuada, el problema es que no tiene tierra productiva, el problema es que no tiene acceso al agua, el problema es que no tiene acceso a créditos, no tiene acceso a fertilizantes, o sea, el problema es un problema de injusticia social, no es un problema solamente de más información para hacer mejor las cosas o un problema de mejor tecnología. Entonces es interesante porque la propuesta de los pensadores norteamericanos encuentra una respuesta muy fuerte, sobre todo de los latinoamericanos y también algunas personas en Asia que plantean la reacción en los mismos términos. Entonces, esa escuela de la comunicación para el desarrollo ha tenido muchas fases, eso es importante conocerlo. Y la fase que aporta América Latina es una fase de participación, es decir, América Latina dice no se puede hacer comunicación sin participación. La comunicación para el desarrollo tiene que ser en consulta con las comunidades y eso es retomado en algún momento incluso por Naciones Unidas. La FAO, por ejemplo, en Italia, y la UNESCO se convierten en dos de las agencias de Naciones Unidas que desarrollan más ya en los años 70 y parte de los 80 el concepto de comunicación para el desarrollo en consulta con las comunidades, teniendo en cuenta las culturas locales, etc., ¿no? Pero llega un momento en que, como muchas cosas, se convierte en un ABC, en un manual, ¿no? Es decir, la comunicación para el desarrollo se hace punto 1, 2, 3, 4, y bueno, y eso no funciona, ¿verdad? Porque la comunicación tal como nosotros la concebimos es un proceso, no es una receta. Es un proceso, no es solamente elaboración de mensajes, ¿verdad? Sino un proceso de participación y a lo largo de ese proceso las comunidades y las personas que participan, todos los que tienen que ver con un determinado asunto, toman las decisiones. Y en esa toma de decisiones participativa es donde se generan justamente las innovaciones y la forma de hacer comunicación para el cambio social con participación social. Por eso nosotros el año 97 de alguna manera propusimos este otro nombre y este nombre se ha vuelto ahora ya muy
común, digamos, en el léxico, en el lenguaje de los comunicadores, hablar de comunicación y cambio social, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y qué es? Es recoger todo lo que ya había antes en la comunicación para el desarrollo en cuanto a la voluntad de mejorar las condiciones de vida de la gente, pero hacerlo a través de la participación, de la toma de decisiones y de la apropiación de los medios de comunicación por las comunidades. Y cuando digo apropiación, no digo solamente acceso, porque hay mucha confusión en eso, ¿no? A veces se dice participación y en realidad se está mencionando acceso. Quiere decir que no es solamente darle un micrófono a un campesino o a una mujer para que se exprese, eso no es participación, eso es acceso. De lo que realmente se trata es de que esa mujer y ese campesino tome la decisión sobre qué tipo de comunicación quiere. Eso es la comunicación para el cambio social. Yo creo que hay experiencias en todos los países que son interesantes. De lo que podemos hablar es de los países, los estados más bien, que tienen políticas que favorecen un tipo de comunicación participativa, ¿no? Y ahí evidentemente la radio comunitaria es un elemento fundamental. Hay países que tienen una legislación que toma en cuenta las radios comunitarias, hay países que no tienen una legislación pero que son muy tolerantes y favorecen el desarrollo de las radios comunitarias, y hay países que las reprimen, que sencillamente no dejan que funcionen. Y entonces ahí podemos ir por partes. Por ejemplo, tenemos en México, empezando un poco de norte a sur de América Latina, en México hubo una política de Estado en los años 70 de crear emisoras indígenas. El Instituto Mexicano Indigenista, que se llamaba el Instituto Nacional Indigenista, creó 24 emisoras en diferentes comunidades lingüísticas de México. Esas emisoras siempre han dependido del Estado mexicano, o sea, no son completamente libres, pero algunas tienen un margen de acción que les permite hacer su propia programación, es decir, la decisión se toma a nivel local. En otras siguen dependiendo mucho de que el Estado nombre al director, bueno, pero es un paso adelante. Es decir, ahí hay una política de Estado que quería favorecer el desarrollo de la comunicación en las comunidades étnicas y lingüísticas. Uno pasa a América Central y la situación es bastante grave. En Guatemala las emisoras mayas son perseguidas, cerradas a la fuerza, sus directores encarcelados, porque hay una política desde hace muchos años radical de persecución a todo lo que es una comunicación libre y sobre todo una comunicación indígena libre, y sabemos que mayoritariamente Guatemala es un país maya, hay 20 comunidades mayas de diferentes lenguas que trabajan y viven en Guatemala, y según los acuerdos de paz que se firmaron en 1996, esas comunidades tienen derecho a tener sus propios medios, pero ese es uno de los puntos en los acuerdos de paz que no se ha cumplido. Entonces, ¿qué sucede? Hay emisoras mayas que están funcionando y que son reprimidas no solamente por el Estado. Esa es una situación curiosa en Guatemala, porque son las emisoras privadas, la red de propietarios de emisoras privadas, los que empujan al Estado, empujan a la policía, empujan al gobierno a que intervenga a las radios y las clausure. Entonces es una situación muy dramática de represión. En El Salvador hay una situación, bueno, y en Guatemala además, para tener una frecuencia tienen que competir con los poderosos, es decir, tienen que comprar la licencia al mismo precio que lo compra una emisora comercial, o sea, $70,000, $80,000 para una pequeña radio comunitaria, lo mismo que para una radio comercial que difunde a nivel nacional. O sea, es una situación muy injusta. En Salvador es lo mismo, pero los compañeros salvadoreños, después de los acuerdos de paz, lograron organizarse de manera que ellos utilizan una o dos frecuencias de FM que hay en el país y se las reparten entre 20 emisoras comunitarias. O sea, si uno recorre en auto, por ejemplo, El Salvador, es muy interesante porque en la misma frecuencia hay una emisora comunitaria, se va perdiendo la señal y aparece otra emisora comunitaria de otra provincia, ¿no? Eso es la manera como ellos han hecho esto, pero sigue siendo una situación injusta. Ya bajamos hacia el sur. Colombia, a pesar de que se conoce que el gobierno colombiano no es precisamente un gobierno progresista o de izquierda, sin embargo tiene una política muy interesante de otorgar, ha otorgado más de 500 licencias de radios comunitarias y muchas de ellas a territorios indígenas y comunidades indígenas. Vamos bajando. En Brasil y en Chile, por ejemplo,
Hay leyes para las radios comunitarias, pero que limitan tremendamente la potencia del transmisor, limitan tremendamente el radio de emisión de las emisoras, no les permiten tener publicidad, en algunos casos, bueno, en Colombia también no les permiten tener informativos, o sea, noticias, a menos que pidan un permiso especial adicional a la licencia de operación. Entonces, son restricciones tremendas. Finalmente, Perú, Bolivia, Ecuador son los países donde hay mayor número de radios comunitarias, y esto se debe a que hay una cierta tolerancia de los gobiernos, o en diferentes gobiernos, aunque no ha habido una legislación específica hasta muy recientemente. Y en materia de legislación, pues ya en estos últimos 2 años tenemos Argentina, tenemos, bueno, ahora Ecuador y teníamos Uruguay, donde sí se reconoce a la radio comunitaria, se reconoce que por lo menos un 33% del espectro debe pertenecer a las radios comunitarias. Eso es un gran avance y espero que los demás países también puedan hacerlo, pero depende mucho no solamente de la voluntad política de los gobiernos, depende también mucho de la capacidad de organización de la sociedad civil para presentar una propuesta que incluya las radios comunitarias. Yo creo que cuando hablamos de radio comunitaria en América Latina es en gran medida una radio indígena. Ya he citado el caso de México, por ejemplo, las radios comunitarias que hay ahí son radios indígenas en gran medida, salvo alguna que otra, pero son todas, casi todas radios rurales y de componente indígena. Guatemala, ¿para qué decir? Es decir, son radios mayas, las 72 o no sé cuántas radios que existen en Guatemala son radios controladas y alentadas por comunidades mayas en diferentes comunidades lingüísticas. Bolivia, Perú, Ecuador, resta decirlo, son en su mayoría aymara o quechua, ¿verdad? O sea, hay una gran importancia de la radio indígena, pero lo que hay que decir sobre esto es que no es casual. Hay que decir que en la medida en que las comunidades indígenas no se sienten reconocidas en los grandes medios privados o incluso públicos del Estado, buscan sus propios instrumentos para hacer escuchar su voz. O sea, es el derecho a la comunicación la reivindicación principal de las comunidades indígenas y de otras comunidades que crean sus radios, a veces con apoyo, a veces sin apoyo, para hacer escuchar su voz y su versión, sus historias, ¿no? Es decir, su punto de vista sobre la realidad, sobre el país, sobre la nación. Eso es muy importante, es su manera de participar en el concierto nacional, ¿no? Porque la exclusión ha sido muy grande en todos nuestros países del mundo indígena por muchos años, y ahora los indígenas han recuperado ese espacio, lo han recuperado a pulso, nadie les ha regalado ese espacio, ¿no? Realmente ha sido la voluntad de las comunidades indígenas de recuperar un espacio que les pertenece para hacer escuchar su voz y participar en el diálogo con el resto de la sociedad en cada país. Cuando hablamos de cambio social estamos hablando de diálogo, es fundamental de hablar el cambio social es un proceso de diálogo, ¿verdad? Sin diálogo, sin comunicación, en suma, no puede haber desarrollo. Cuando vemos a veces los proyectos verticales de desarrollo que no resultan, que son un fracaso, es porque nunca ha habido un diálogo con las comunidades, nunca se les ha consultado sobre cuáles son sus necesidades, y esto no solamente en América Latina, yo lo he visto mucho en África, ¿no? De llegar a comunidades donde había una escuela sin profesor, había un hospital sin camas, yo les decía, ¿y qué ha pasado aquí? No, es que no nos consultaron y en realidad no era esto lo que necesitábamos, era otra cosa, ¿verdad? Entonces, la comunicación y el diálogo, que es básico en el proceso de desarrollo, es lo que hace que las comunidades puedan definir sus necesidades y participar, como digo, en un diálogo nacional, porque de las comunidades pueden aportar. Por ejemplo, en Guatemala, el aporte de la filosofía maya, de los valores mayas, a lo que es la educación nacional en Guatemala ha sido muy importante, porque son valores que vienen de muchos años y que son valores perfectamente asumibles, que la sociedad en su conjunto puede asumir en beneficio de toda la sociedad. O sea, no son valores indígenas solamente, son valores humanos generales que los indígenas han conservado y que pueden contribuir a crear una mejor nación, una nación intercultural donde todos dialogan y todos quieren un mejor país.
Yo pienso que no solamente el perfil del comunicador intercultural, no es del comunicador en general. Yo hago una diferencia neta entre lo que es un periodista y lo que es un comunicador. Los periodistas, y yo soy periodista, hacemos mensajes, elaboramos un video, elaboramos un artículo, un programa de radio, etcétera, y en ese sentido tenemos una gran libertad, salvo que estemos en un medio que nos restringe, digamos, esa libertad, pero como es una responsabilidad personal podemos escribir y hacer lo que nos dé la gana, lo cual es una ventaja. Pero ya como comunicadores estamos trabajando con la sociedad, estamos trabajando con las comunidades y somos facilitadores de procesos, ya no solamente productores de mensajes, sino facilitadores de procesos. Entonces, el perfil del comunicador es totalmente diferente al perfil del periodista. Yo soy ambas cosas pero distingo muy bien cuando estoy haciendo de periodista y cuando estoy haciendo de comunicador. Cuando estoy haciendo de comunicador tengo que facilitar un proceso donde son otros los que toman las decisiones con los aportes que yo puedo hacer en base a mi conocimiento. Entonces, el perfil de ese comunicador es un perfil que tiene que tener una gran sensibilidad cultural para trabajar en un medio intercultural, un medio donde hay otra lengua, donde hay otras tradiciones, donde hay otras historias que contar. O sea, la sensibilidad es fundamental, tiene que tener una gran flexibilidad para manejar diferentes medios, es decir, no es cuestión de ir a una comunidad y decir aquí vamos a hacer video, o aquí vamos a hacer radio, o aquí vamos a hacer tal cosa, que la comunidad decida qué es lo que más le interesa y qué es lo que más le conviene, ¿verdad? O sea, no es una actitud de periodista, sino de facilitador de proceso. Y obviamente tiene que apoyar lo que me parece a mí que son esquemas fundamentales en todo lo que es la participación en la comunicación para el cambio social, que es la participación y apropiación de los medios, la generación de contenidos locales, la pertinencia en cuanto a lengua y a la cultura, es decir, un gran conocimiento de la cultura, el uso de tecnología apropiada, que es lo que mencioné antes, y la voluntad de crear redes, de dialogar con otras comunidades, de que el medio que se crea o que se utiliza en una comunidad de alguna manera sirva para comunicarse con otros también.